CCI jóvenes, en esta tarde noche, ¿dónde están los chicos? Las chicas, las chicas, bueno, menos escuché más bien. Saben, tengamos un momento, saludar a alguien que esté cerca, ahí a la distancia, aunque sea extenderle la mano, bienvenido, decirle que bueno que estés aquí, estás en tu casa. También hacemos llegar un fuerte saludo a nuestra audiencia digital que siempre está conectada a través de la televisión, a través de YouTube, de Facebook o que nos está escuchando a través de la radio. Estamos en CCI Jóvenes y les hacemos llegar un fuerte abrazo a la distancia. Muy bien. Bueno, estoy aquí desde febrero, desde enero no podía estar con ustedes. Hemos estado compartiendo una serie preciosa durante todo el mes de febrero. A ver, ¿quiénes estuvieron en toda la serie de febrero? Levanten la mano algunos por ahí. Excelente, o sea que están ready, ¿verdad? Listos para este año en cuanto al amor y todo. Y también el sábado pasado estuvimos en una conferencia muy especial, Trabajemos en Familia, y los que pudieron estar, fue un tiempo también muy especial para recibir esa enseñanza. Y antes de que arranquemos con la temática de esta noche, solo quisiera saludar a dos personas que nos visitan por primera vez, a Nazaret Fajardo y a Josué Matamoros. Para ellos un fuerte aplauso, bienvenidos a su casa, están en el mejor lugar para hacer familia y para recibir de Dios. También recordarles que hoy el Ministerio de Oración está levantando las papeletas de peticiones y gratitudes, así que si ustedes no tienen aún, pueden acercarse allá atrás y solicitar con cualquiera de nuestros servidores o en el centro de atenciones una hojita y vamos a estar orando por tu petición, presentándola delante de Dios. Muy bien. Hoy sí, ¿cuántos quieren estudiar la palabra? Aquí amamos estudiar la Biblia. Nos divertimos, disfrutamos, pero sobre todo amamos estudiar la Biblia. Y quiero mostrarte el tema que estudiaremos por los próximos minutos. Tiempo de profecías. Tiempo de profecías. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento para darle gracias al Señor. Padre, bendecimos este espacio, bendecimos esta noche que nos regalas y bendecimos este lugar. Oramos que la palabra de hoy caiga en una tierra fértil en nuestro corazón y que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en esta ocasión. Te bendecimos, Espíritu Santo, te honramos. Amén. Amén. Mira muy bien, tiempo de profecías. En CCI Jóvenes siempre apartamos algunos temas acerca de los últimos tiempos y los damos siempre para estas fechas de marzo, abril y parte de mayo. Así que vamos a compartir algunas cuantas temáticas acerca de escatología, que es el estudio de los últimos tiempos. Y este es el primer tema acerca de estos, tiempo de profecías. Así que te animo a que no te pierdas, ya que van en secuencia estos temas. Y verás que estos temas son un poco distintos, no hay necesariamente puntos a seguir, sino que es un tema de ir escudriñando un poco más la palabra de Dios. Así que tiempo de profecías. Quiero mostrarte dos imágenes, aparecerán ahí en pantalla. Estas imágenes son imágenes del famoso reloj del juicio final, que lleva 76 años haciendo tic-toc, tic-toc. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago en Estados Unidos determinó el grave asunto de las armas nucleares. Y frente a dos guerras mundiales que acababan de pasar, ellos tomaron una idea de símbolo para alertar a la gente. Así que hicieron el reloj del juicio final. Y el objetivo principal de este reloj, por el cual lo crearon estos científicos, es un símbolo de alerta para la humanidad, diciéndoles: el fin se acerca. Y lo que miden estos científicos cada año es el avance de las armas, las guerras, las pestes o epidemias o pandemias en este caso, el calentamiento global y claro que investigan la injusticia social.
y toman todo ese cúmulo de información y cada cierto tiempo la aguja de ese reloj se va acercando a la medianoche, que simboliza el fin de la humanidad. Ahora, esto es algo netamente científico que ellos hacen con un propósito de llamar la atención de la gente, pero miren qué interesante. A veces el mundo o la gente que no cree en Dios puede estar más atenta a lo que está pasando en nuestros tiempos y puede tener los ojos más abiertos en darse cuenta: hay algo que no anda bien, hay algo que está pasando en nuestra humanidad. Y muchas veces el creyente puede actuar más como un incrédulo y cerrar sus ojos y no darse cuenta lo que está pasando en el mundo. Sabes, nosotros tenemos un reloj, y es un reloj mejor que este, y es la palabra de Dios, la Biblia. Y en este hermoso libro encontramos tantas profecías que Dios nos dejó. Y sabes, desde hace más de 3000 años este libro nos está diciendo: he puesto un inicio al género humano, pero también le he puesto un fin. Y ese fin, dice la Escritura, tendrá características. Tanto así que la Escritura comenzó a decirnos cómo serían los tiempos finales y qué características veríamos en esos tiempos. Porque Dios ha dicho en su palabra que jamás hará algo sin antes anunciarlo a través de sus hijos, a través de su iglesia. Pero este mensaje no es odio, no es un dictador el que dio este mensaje. Tampoco es un libro como muchos dicen, eso solo es amor. No, esta es la verdad. Y cuando tú te dedicas a predicar la verdad de Cristo, el que necesita amor es amado, el que necesita corrección es corregido, el que necesita dirección es dirigido, el que necesita ánimo es animado. Ese es el resultado de predicar la verdad, pero a muchos les cuesta creer. Estamos viviendo un tiempo de riqueza espiritual. Ante nuestros ojos estamos viendo el cumplimiento de todo lo que está escrito aquí. Y sabes, se necesita más fe para no creer en Dios que para creer frente a las evidencias que estamos viendo. Grandes padres de la ciencia: Isaac Newton en la física, Mendel en la genética, Copérnico en la astronomía, Luis Pasteur en la microbiología, Lenin en la medicina. Sabes, grandes hombres de las ciencias, todos ellos creían firmemente en Dios y afirmaban la existencia de un ser supremo. En 1950, cuando se descubre esta maravilla del ADN, ¿sabes?, una gran cantidad de ateos quedó perplejos y tuvieron que comenzar a creer en Dios, argumentando lo siguiente: debe haber un ser supremo detrás de todo esto. Es imposible que seamos el resultado de una explosión en el universo. Sabes, pero a veces nos cuesta darnos cuenta de lo que la Biblia nos está diciendo y de lo que Dios está hablando. C.S. Lewis, un hombre que fue ateo en alguna ocasión tras la pérdida de su madre y vivir una infancia dura, y luego se convirtió al cristianismo, él escribió lo siguiente: mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto. Pero ¿cómo había obtenido esta idea de justo e injusto? Un hombre no dice que una línea está torcida a menos que tenga una idea de lo que es una línea derecha. ¿Con qué estaba comparando yo a este universo cuando lo llamaba injusto? Al presentar este planteamiento, Lewis se dio cuenta de lo siguiente: en mi interior hay una ley moral que me habla del bien y del mal. Esa ley moral está en todos. Romanos 1, Pablo le escribe a los romanos y les dice: nadie en el mundo tiene excusa, porque internamente sabemos que existe el bien y el mal. Y la creación es el mejor testigo acerca de la existencia de Dios. Es el lenguaje de Dios. Es su manera de decirnos: aquí estoy, existo, soy real. Pero nos cuesta creer. Así que yo quisiera que te prepares, que tomes este libro muy en serio y que escuches estos temas acerca de los últimos tiempos y todo lo que tienen para nosotros. Y hoy solo veremos esto: la gran pregunta de los discípulos. La gran pregunta de los discípulos. Sabes, en los 4 evangelios tú encontrarás la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos. Este es un tema relevante para Jesús,
para la iglesia. Y aquel tema llamó la atención tanto de los discípulos que ellos comenzaron a preguntarle a Jesús acerca de los últimos tiempos. Y comenzaron a querer saber y conocer qué ocurriría en estos tiempos finales y cuál sería la señal de estos últimos tiempos. Así que vayamos a Mateo 24, del 3 al 14, y quiero que prestes atención a lo que Jesús está hablando. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué cosa? El fin de los tiempos, la destrucción del templo. ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué señales, Señor? ¿Qué señales marcarán eso? Jesús entonces les dijo, una de las respuestas más amplias de Jesús en la Biblia es a esta pregunta: ¿qué marcará tu regreso y la segunda venida? Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrá más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos entonces se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Le hacen una pregunta puntual y Jesús responde a esa pregunta, y Él nos enseña señales acerca de los últimos tiempos. Cuando los discípulos escuchan todo aquello, en aquella ocasión, hace 2024 años, 2023 años, no lo podían creer, parecía una película de ciencia ficción lo que Jesús estaba hablando. El mundo era muy distinto hoy en día, pero Él les da 10 señales, las 10 señales que podremos observar hacia el fin de los tiempos. Y esas 10 señales quiero hablarte en esta ocasión. 10 señales puntuales. En primer lugar, nos está diciendo Jesús, encontraremos un sistema de engaño, un sistema que estará engañando a la gente. Pero Él no solo nos dice que habrá engaño, sino que nos hace el énfasis en dónde será este tipo de engaño. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Sabes, en primer lugar, Jesús está diciendo, hacia el fin de los tiempos, y a medida el fin de los tiempos vaya aumentando, encontrarán esto: mucha gente se comenzará a levantar diciendo que son Mesías, que son los salvadores del mundo. Ahora, sabes, lo está diciendo un carpintero de Israel que no tenía más de 70 seguidores. Sonaba ilógico para la gente. ¿Cómo es posible que años después tu nombre siga perpetuo y la gente llegue al punto de querer imitarte? Bueno, eso pasará, dijo Jesús. Y sabes, solo en resumen, si yo colocara desde el primer siglo de la iglesia hasta el 2023 cuánta gente se ha proclamado o autoproclamado Mesías, encontrarías cientos de personas. Pero solo en los últimos 3 siglos hemos tenido 22 personas que se han autoproclamado Mesías. Ahora, lo extraño no es eso, lo extraño es que han logrado tener gran cantidad de seguidores y han logrado engañar a muchos. Un caso es el de Marshall Applewhite. Este hombre que logró conseguir la mayor cantidad de seguidores que pudiera y se autoproclamaba el Mesías, el Salvador de la gente, y les predicaba. Con el florecimiento del internet comenzó a utilizar las redes sociales para hablarle a las multitudes
y conseguir más seguidores. Y el 26 de marzo de 1997 logró que todos sus seguidores cometieran un acto de suicidio colectivo, diciéndoles que estaban pasando al siguiente nivel, a la salvación de sus vidas. Este solo es uno de tantos ejemplos. Y sabes, dijo Jesús, hacia el fin de los tiempos, mis discípulos, escuchen, dice él, oirán que muchos se proclaman Mesías y comenzarán a engañar a las personas. Y la gente los oirá, y la gente los escuchará, la gente los seguirá. Un espíritu de engaño, está diciendo Jesús, se levantará en los últimos tiempos y muchos caerán allí. En segundo lugar, Él nos está diciendo guerras y conflictos bélicos. Versículos 6 y 7 dice, oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. En el tiempo que Jesús está hablando de esto, quien gobernaba el mundo en ese momento era el Imperio Romano. Parecía ilógico y hasta una rebelión decir que habrían guerras entre naciones cuando el Imperio Romano era el único que gobernaba sobre los pueblos y naciones. Pero Jesús le dice a sus discípulos, ustedes sabrán que hacia los últimos tiempos comenzarán a escuchar de guerra y de rumores de guerra, y naciones se levantarán con otras naciones para pelear. Sabes, somos la única generación que se podría destruir en menos de una hora con todo el armamento nuclear que tienen las naciones. Eso es increíble. Somos la única generación que en menos de una hora podría ser eliminada con todas las guerras que podrían desatarse nucleares. Y quiero que veas esto, solo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, más de 130 millones de personas perdieron su vida, sin contar guerras que hemos tenido en los siglos pasados, como la Guerra Civil Rusa, matando entre 10 a 15 millones, o las invasiones mongolas, alrededor de 50 millones de personas, la guerra del opio en China y la de Taiping, sumando más de 70 millones de muertos. ¿Sabes cuánta sangre es eso? ¿Sabes cuánta gente está muriendo por guerras? Y actualmente, si tú no te das cuenta, según los organismos internacionales activos, en este preciso momento hay más de 64 guerras librándose en este momento, en este preciso momento. Y la ONU afirma, los conflictos y la violencia van en aumento, están creciendo. Dijo Jesús, una de las señales de los últimos tiempos, discípulos, comenzará a abundar la guerra, conflictos entre naciones, no cesará, vendrán y habrán en aumento. En tercer lugar, Él nos está diciendo hambre mundial. El versículo 7 en su parte B nos dice, habrá hambres por todas partes, por todas partes. Sabes, actualmente 828 millones de personas sufren de hambre en el mundo. Pareciera ilógico que en pleno siglo XXI, con la tecnología que tenemos, todavía tengamos esta cantidad de personas sufriendo hambre. Sabes, es como que tú metas todo el continente latinoamericano en un solo lugar y toda esa gente esté muriéndose de hambre. Eso es lo que está pasando. Y según organismos internacionales, cada vez aumenta el número de personas que están sufriendo y padeciendo de hambre. Jesús dijo, hacia los últimos tiempos, escucharán que el hambre comienza a abundar en el mundo. Apocalipsis 6:8 nos habla también de esto. Miré y vi un caballo amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte. Tras él venía el que representaba el reino de la muerte, y se le dio poder sobre la cuarta parte del mundo, para matar con guerras, con hambres, con enfermedades y con las fieras de la tierra. Jesús dijo, tercer característica, ustedes escucharán del hambre en el mundo. Siguiente característica, terremotos en el mundo. El versículo 7 en la parte C, escucharán de terremotos en muchas partes del mundo, dijo Jesús.
La gente en ese entonces no entendía de qué estaba hablando él. Y sabes, según el Servicio de Inspección Geológico de Estados Unidos, el USGS, los registros desde 1900 hasta la fecha están recibiendo cada vez más señales geográficas, más señales geográficas. Y algunos expertos afirman que no es que hay más terremotos, sino que son más perceptibles. Pero lo que sí es un hecho, dicen los expertos, es que estos fenómenos son cada vez más devastadores debido a la sobrepoblación y a la tensión que hay en el planeta. Más fuertes y más fuertes y más fuertes. ¿Sabes lo que dice la Biblia acerca de eso? Dice: la tierra está gritando por la venida del Señor. La tierra no soporta, dice la Escritura, la sangre derramada de tanta gente, y la tierra está clamando: ven, Señor, líbranos del pecado, líbranos de esto. En quinto lugar, Jesús también le dijo a sus discípulos: en los últimos tiempos encontrarán esto, una época de incertidumbre por todas partes. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrá más. ¿Sabes? Abundará el miedo, la confusión, la inseguridad, dice Jesús. Eso tiene que ir en aumento, porque he dejado que el mundo siga su propio rumbo al darme la espalda. ¿Sabes? Para el 2030, la ansiedad, el estrés y la depresión serán la primera causa de enfermedad. ¿Sabes qué es eso? Un mundo sumergido en miedos, en confusión, en inseguridades, sin poder encontrar descanso para su alma, sin encontrar el sosiego, el refrigerio espiritual del que nos habla Dios. Vengan a mí y les daré descanso. Vengan a mí y encontrarán respuesta. Vengan a mí y encontrarán refrigerio a su espíritu. En sexto lugar, aumento de la persecución cristiana. Jesús dijo en el versículo 9: entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Jesús, ¿cómo puedes saber eso? Solo somos 12. Eso pasará, dijo Jesús, hacia los últimos tiempos. Y quiero que veas esto: cerca de 340 millones de cristianos fueron fuertemente perseguidos solo en el 2020. Un fenómeno en constante aumento que se ha visto exacerbado por la pandemia, según la ONG de Puertas Abiertas. 340 millones de cristianos fuertemente perseguidos. Esto representa un cristiano de cada 6 en África y 2 de cada 5 en Asia. Y escucha, el número de cristianos muertos en los últimos años aumentó en un 60%. Vaya derechos humanos ahí, ¿no? En un 60%. Hacia los últimos tiempos, dijo Jesús, ustedes verán la persecución por mi nombre aumentará. Los odiarán y los matarán, dijo Jesús, por causa de mi nombre. Séptima característica y señal de los últimos tiempos. Jesús dijo: apostasía y abandono de la fe. La apostasía significa renunciar a tu fe, o darle la espalda a tu fe, o malinterpretar la verdadera fe. Eso significa apostasía. Y dice Jesús que hacia los últimos tiempos muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. ¿Sabes? Esto cada día solo va creciendo. Las naciones menos religiosas en Europa y Occidente son los Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Suiza, España y Austria. En Francia, la mitad de la población para el año 2023 es atea o simplemente no religiosa. En cuanto a los mismos judíos, el pueblo de Dios en Israel, es sorprendente que el 65% de ellos se autodenomina no creyentes. ¿Sabes? Lo que un día fue la cuna de la reforma protestante, un volver a la escritura, en Europa, en Alemania, en Suiza, en Francia, hoy esas iglesias que vieron el florecer de volver a la Biblia, de ponerle en las manos la Biblia a alguien cuando antes era prohibida,
de ver el gran despertar de Dios. Hoy esas iglesias son discotecas o museos, simplemente porque le han dado la espalda al Señor. En Estados Unidos el número cada vez crece más de personas que se convierten en ateas o simplemente le están dando la espalda al cristianismo. El número alcanzó su máximo en los últimos años y 9 de cada 10 jóvenes están abandonando las iglesias. 9 de cada 10. ¿Sabes qué dijo Jesús? En los últimos tiempos muchos comenzarán a apartarse de mí. Darán la espalda, dijo Jesús. Octava característica de los últimos tiempos: prédicas basadas en el hombre y no en Jesucristo y su mensaje. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente, dijo Jesús. En esta ocasión está hablando de un engaño directo en las iglesias, en el mensaje del evangelio. Mira lo que dice 2 de Timoteo 4, del 3 al 5, cuando Pablo está hablando acerca de los últimos tiempos. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú, ¿sabes a quién le está diciendo? A la iglesia. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Frente a lo que estés pasando, iglesia, está diciendo Jesús, mantén tu mente clara. Lo que está diciendo Pablo el Espíritu Santo a través de Pablo es: la gente comenzará a perder la razón. La gente comenzará a vivir su propia vida a su manera, a su gusto. Rechazarán la misma verdad. Tú mantente sobrio, mantén la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirle a otros las buenas noticias y llevar a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Tú comenzarás a ver esto. Pastores, líderes, iglesias que se apartarán de la Biblia por completo, que dejarán a un lado la palabra de Dios y serán prédicas basadas en el hombre y no en la palabra de Dios. Tú debes buscar la verdad siempre, la verdad. No lo que te diga un hombre, no lo que te diga una mujer, lo que diga la Biblia. Eso es lo que necesita el ser humano, la verdad de Dios. Porque nuestra moral está dañada. Nuestra moral como seres humanos ya demostró que no puede crear justicia verdadera. Y por eso necesitamos una norma que vaya por encima de nuestra moral, que no sea creada por el ser humano, sino por un ser divino. Y eso es la palabra de Dios. Por eso es atemporal y no cambia. En noveno y penúltimo inciso, Jesús nos dijo: hacia los últimos tiempos verán una sociedad en decadencia. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Cuando hacemos este tipo de mensajes, ¿sabes? Usamos bastante estadística porque es una manera de que te des cuenta de lo que está pasando en el mundo y cómo todo lo que Jesús dijo y la palabra ha dicho es real en todo sentido. Según las Naciones Unidas, la delincuencia causa más muertes que los mismos conflictos de guerra que te mencioné hace un momento. En el 2017 hubo casi 500,000 de víctimas de homicidios, cifra que ha ido en aumento. Y cada año aumenta un 4% en todo el mundo el tema de la violencia. La ONU califica como alarmante el aumento del VIH-Sida en América Latina. Sabes, las autoridades sanitarias están hablando acerca de la explosión de infecciones de transmisión sexual que no pueden controlar de ninguna manera. Solo en mujeres en la última década aumentó en 1000% las infecciones de transmisión sexual. Y aproximadamente 1 de cada 3 mujeres en el mundo vivirán algún tipo de abuso físico
o psicológico, 1 de cada 3 mujeres. Imagínate eso, 1 de cada 3 mujeres. Solo en México, si hablamos del matrimonio, del 2011 a la fecha, el incremento de divorcios solo va en aumento. 7 de cada 10 matrimonios en el mundo aproximadamente se terminan. 7 de cada 10. Y sabes, el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, en Roma, uno de los grandes problemas, dicen ellos, para nuestra sociedad es el uso y el consumo excesivo de pornografía que los jóvenes están teniendo. En este sentido, el psiquiatra Eric Rojas, un gran investigador, dijo lo siguiente acerca de la pornografía: es una epidemia mundial que está arruinando vidas, matrimonios y familias. Y la percepción de los jóvenes ante el acto sexual se está deteriorando por completo y está dañando su percepción del matrimonio, su percepción de la sociedad, su percepción del trato con otros. Y va en aumento. Dijo Jesús: abundará el pecado por todas partes, y eso provocará que el amor de la gente comience a enfriarse por completo. Ahora, sabes, tú has de decir: ¿para qué vine hoy, verdad? Solo malas noticias. Yo quiero que te des cuenta de algo. Todo esto, aunque es una realidad dura, todo eso nos está diciendo algo del carpintero de Israel. Tenía razón. Todo lo que dijo era cierto. Así como cada profecía bíblica que está allí, que él ha dicho. Pero mira cómo él termina esta descripción. La última señal es la siguiente: un remanente de fe y poder en el mundo. Esa es la última señal. Cuando Jesús va por la 9ª señal, los discípulos están decepcionados, ¿verdad? Es como, ven ya entonces. Pero miren lo que él termina diciéndoles: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. ¿Sabes de qué habla la Escritura? Que hay un último remanente en los últimos tiempos, un nuevo avivamiento, un último avivamiento de creyentes que van a tomar la palabra de Dios en serio, que la van a vivir y la van a predicar en sus casas, en sus universidades, en sus trabajos. Van a tomar la palabra de Dios en serio y la van a vivir en sus matrimonios, la van a enseñar a sus hijos, y ese será un último avivamiento que, dice la Escritura, darán a conocer la palabra de Dios en todo el mundo, y muchos serán salvos, porque donde abunda la oscuridad, la luz se percibe más fácil. Y sabes, tenemos que orar por este remanente. Tenemos que orar. Jesús en Mateo 24, después de decirles todas estas señales, les dijo: aprendan la enseñanza que da la higuera. La higuera es un árbol de Israel muy común. Cuando a este árbol le salen ramas tiernas y hojas nuevas, ustedes saben que ya se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que todo está pasando como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. Y ese es motivo de alegría, ¿sabes? Todo lo que él ha dicho se está cumpliendo y se cumplirá, así como su venida por su iglesia. Eso da esperanza. Él viene por ti, él viene por mí, él viene por su novia, por su iglesia. Y sabes, hoy más que nunca nosotros debemos estar listos, estudiando la palabra, entendiendo lo que está pasando y clamando: Señor Jesús, ven pronto, rescata a tu iglesia. Te estamos esperando, estamos ansiosos por conocerte, estamos ansiosos por verte cara a cara, estamos ansiosos por tu libertad, por tu sanidad, por tu santidad. Estamos deseosos de estar contigo y todo lo que has prometido. Ahí donde estás, ponte de pie.